Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Como siempre, antes de nada, confirmarme para que no haya problemas de visualización que ahora mismo en pantalla tenéis el disclaimer, ¿vale? Y una vez que me lo confirméis, pues continuamos. Bien, pues vamos a comenzar. Gracias por la confirmación. Y nada, como siempre, lo primero que prestamos atención es al mercado de divisas. Ahí podemos ver de manera mucho más fluida y mucho más rápida el sentimiento del mercado para hoy. Principalmente vemos un liderato bastante fuerte de compras de divisa neozelandesa, donde se espera que el Banco Central de Nueva Zelanda pueda recortar los tipos de interés. Por otro lado, tenemos a la libra esterlina, que gana en segundo lugar después del recorte por sorpresa que ha hecho el Banco de Inglaterra de 50 puntos básicos. Lo curioso está que ha hecho lo mismo que la Reserva Federal. Ha realizado un recorte antes de la fecha de la próxima reunión. Este recorte de medio punto hace que el tipo o el precio del dinero en Inglaterra, en Reino Unido, perdón, se sitúe en el 0,25%. Los tipos de interés en Reino Unido 0,25%. De esta manera, pues bueno, sigue ahondando las expectativas del Banco Central Europeo para mañana sobre las medidas que podría tomar la institución europea y bueno, pues esperaremos a ver lo que pasa. También hemos visto una fuerte subida en la jornada de ayer, después de que Donald Trump indicara para intentar calmar las aguas de los mercados, bueno, pues que podría tener un plan de ayuda para amortiguar el impacto económico del coronavirus en Estados Unidos. Esas medidas destacan el retroceso en los impuestos sobre la nómina, el IRPF, entendemos que sería el equivalente en España, y que no se llevarían a cabo hasta después de las elecciones de noviembre, según las elecciones de Donald Trump. También se conoce, bueno, pues que esa decisión permitiría también inyectar liquidez a industrias como los cruceros, las aerolíneas o las compañías de seguro de salud, a las cuales renunciarían a los copagos en las pruebas de coronavirus y Medicare y Medicaid que cubrían los tratamientos del coronavirus. En este sentido, pues, ¿qué fue lo que vimos ayer a última hora de la tarde? Pues subidas en los índices americanos, donde los tres índices se dispararon y cerraron en torno al 5%, mientras que el sentimiento de mercado ya en la negociación asiática pues fue todo lo contrario, los estados de ánimo fueron empeorando y bueno, pues habiendo visto los precios del petróleo, del Brent y del Texas, donde el Texas en este caso le vimos subir más de un 1%, en algún momento de esta madrugada cotizando incluso por encima de los 36 dólares por barril, ha retrocedido, bueno, empezado a cotizar incluso por debajo de la apertura. Y en el caso del Brent, pues también apertura alcista con recorte, bajada por el debajo del cierre de ayer y pérdida de los 37 dólares por barril. En el precio del oro hemos visto después de las caídas de ayer repuntes en torno a los 1.662 dólares por onza de cotización y en el caso de la plata con una volatilidad mucho menor y manteniéndose dentro de este rango lateral recupera ahora mismo los 17 dólares por onza. Dicho esto, bueno, pues en el resto de instrumentos como son la renta fija, pues ¿qué podemos esperar? Pues lógicamente después de la fuerte caída de ayer tras el último cierre americano, estamos viendo repuntes de nuevo por encima de los 137,88 de cotización actual en el bono de 10 años americano. En el caso del bono de 10 años de referencia en Europa, el bono alemán que ha abierto con un gap alcista, en principio podríamos esperar que pudiera cerrar o al menos cotizar en torno a los niveles de cierre de ayer para cubrir el hueco. El VIX de nuevo empieza a repuntar después de la fuerte caída de ayer que nos permitió perder el nivel del 40% de volatilidad, lo vuelve a recuperar con ganas y además cotizando por encima de los 45. Un nivel que esperaríamos que pudiera bajar sería en torno a estos 30%. Y lo más deseable, lógicamente, es que bajara incluso por debajo del 20. Pero para poder ver eso todavía queda mucho por observar y mucho por esperar.
Dicho esto, bueno, pues en el resto de mercados, como os comentaba, en Asia hemos visto al Nikkei, el contado, cerrar un 2,27 abajo, el índice australiano cayendo un 3,60, el Kospi coreano un 2,78 y el Shanghai y el Hong Kong Composite en torno a un 0,80. Ahora mismo los futuros en el índice australiano recortan casi un 5%, en los índices chinos, el Shanghai y el Hong Kong Composite con pérdidas en torno al 1% de media, el Kospi coreano, el futuro ahora mismo cerrado un 3,33 y el único que se recupera un poco es el Nikkei japonés con un 0,84 al alza. En Europa ya tendríamos que prestar atención a las subidas o bueno, pues la volatilidad que estamos viendo en el mercado que están haciendo al IBEX 35 recuperar bastante respecto a la cotización mínima que vimos ayer en torno a los 7.400, remonta más de 200 puntos y bueno, pues ahora mismo se cotizan los 7.665. Podríamos esperar un rebote mucho más amplio, pero en principio, bueno, pues todavía queda mucha sesión por observar. En el caso del DAX alemán, volvemos a ver, niveles de acumulación muy similares a los que vimos la pasada semana y los finales de febrero, y parece que vamos a encontrar algo muy similar durante al menos esta semana. En cuanto a la apertura del mercado, en el caso del DAX alemán, que suele ser una referencia muy buena para la operativa volátil de la negociación y la alta volatilidad de la apertura, pues vemos que, bueno, pues con cierto lateralismo entre los 10.560 y los 10.660, con un rango de aproximadamente 100 puntos. Para ya prestar atención al resto de la sesión, pues tendremos que irnos al calendario macroeconómico para ver la balanza exterior de la balanza comercial del Reino Unido, el comentario de McCartney a las 10 de la mañana del Banco de Inglaterra sobre la decisión pronta, ¿no?, de bajada de tipos de 0,50 puntos y ya, pues lógicamente, como todos los miércoles, los datos de inflación, en este caso también se acentúa los datos de Estados Unidos por tener además de los stocks semanales de petróleo el dato de inflación de febrero, que en principio vemos que no hay muchos cambios en función del mismo dato del valor anterior. Y bueno, pues a partir de ahí siempre prestar atención a las noticias que vayamos publicando, por supuesto a los vídeos que tengamos para vosotros. Recordar que hoy además tenemos un seminario temático sobre la evolución del precio del crudo o la crisis del crudo por el tema de la decisión de la OPEC, principalmente Arabia Saudí, de incrementar su inventario o de producción, perdón, a 12 millones y medio de barriles más al día, lo que hizo que la cotización del barril pues cayera de media un 25%, ¿no? Entonces tenemos para hoy qué esperar de la crisis del petróleo, seminario exclusivo para que descubráis todo lo que está sucediendo en el mercado del petróleo tras la crisis del coronavirus y la ruptura del acuerdo entre Rusia y la OPEC. Os invito a que os unáis, os inscribáis para verlo en directo hoy a las 5 de la tarde. Con lo cual lo dejamos aquí. Os agradezco como siempre la asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y no dudéis en poneros en contacto con nosotros tanto por teléfono como por email para cualquier consulta que queráis. Un saludo, muy buenos días, hasta mañana.